Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano, y nuevamente también al profesor y antropólogo Gregorio Enríquez, quien estará acompañándonos en esta emisión para continuar hablando sobre el pueblo gitano. En nuestro programa anterior ya empezábamos a conocer algunas características de la cosmovisión y de la identidad del pueblo gitano. Hoy nos adentraremos en algunas de sus historias y conoceremos sobre asuntos como su trasegar por el mundo, su lengua y su educación. ¿Por qué los gitanos viven dispersos por todo el mundo? Relato gitano. Hace mucho, mucho tiempo, un gitano viajaba con su familia en su carromato. Su caballo era flaco y enclenque, y a medida que la familia iba creciendo, le resultaba más difícil tirar de la pesada carreta. Esta pronto se llenó tanto de niños que el pobre caballo apenas podía avanzar a trompicones por el camino lleno de baches. A medida que la carreta daba tumbos, inclinándose primero a la izquierda y luego a la derecha, las cacerolas y los sartenes se iban cayendo, y de vez en cuando, algún niño descalzo daba también con su cabeza en el suelo. Lo peor no era durante el día, cuando se podían recoger los niños y las cacerolas, sino por la noche, cuando no se veía nada. En cualquier caso, ¿quién podía llevar la cuenta de una familia tan grande? Y el caballo seguía recorriendo a duras penas su camino. El gitano viajó por toda la tierra, y allá donde iba, dejaba un niño tras de sí. Un niño, otro más. Y así fue como los gitanos se dispersaron por toda la tierra. Escuchábamos un relato de la tradición gitana en el que se ve ya esa idea de la errancia, esa idea del trasegar por el mundo que siempre ha caracterizado al pueblo gitano. Desde tiempo atrás, los gitanos han trasegado por el mundo, muchas veces expulsados y otras veces perseguidos. No olvidemos que los persiguió la Inquisición, los expulsaron de los terrenos imperiales europeos y los persiguieron y los asesinaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La transhumancia gitana tiene una larga historia que atraviesa también por América Latina, a donde llegaron en los barcos de la conquista, y se cree que en la actualidad rondan en un número aproximado de 3 millones en todo el continente. Pero preguntémosle a nuestro profesor invitado cómo llegan los gitanos hasta Colombia. A Colombia podemos nosotros ubicar la llegada del pueblo rom aprovechando los viajes de conquista. Uno de los elementos más aceptados es que estos viajeros llegan y se instalan en La Guajira. Se instalan en La Guajira porque La Guajira es una tierra de transhumancia, es una tierra que, aunque es hostil, puede presentar todas las condiciones para que un pueblo que no ha tenido esos asentamientos como si lo necesitaban otras culturas u otros grupos que estaban llegando a la zona andina, pues ellos pueden florecer ahí y ellos van a asentarse y van a conjugar ese territorio con los mismos Kushinas que posteriormente vamos a conocer como las comunidades Guayú que quedan al día de hoy. Una de las claves, y uno podría entender que Gabriel García Márquez intuyó muy bien
ese diálogo intercultural entre los gitanos y las comunidades guayú cuando él introduce a los gitanos en Cien años de soledad. Y esos gitanos son los que van a traer a la tierra donde está Macondo, que es un territorio no, no tan cercano a lo que es Aracataca, sino a lo que es Riohacha, a lo que es la península de La Guajira como tal. Esos gitanos van a llevar el mundo, van a llevar los grandes descubrimientos, van a llevar el asombro. Cien años de soledad se construye entre la gran narrativa de los guajiros y la gran narrativa también de lo que representan la comunidad gitana. Entonces, en un primer momento los vamos a encontrar en la península de La Guajira y luego vamos a ver que hay una serie de prohibiciones entre 1580 y 1880 aproximadamente, esas prohibiciones para que no entraran en el territorio. Esto es bastante interesante dado que ya estaban en el territorio, ya iban y se habían regado por Antioquia, se habían regado por Santander, se habían regado en Tolima, se habían regado en gran parte del territorio nacional, aprovechando la geografía que aunque pareciera ser dura, no era para ellos muy difícil. Y luego vamos a tener un momento también clave y es aprovechar las migraciones que vienen de Europa para el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, en medio de todos esos migrantes que van a entrar al continente americano y que van a entrar a Colombia, llega otra oleada de los gitanos a nuestro territorio. Profesor Gregorio, en nuestro programa anterior escuchamos el himno gitano en lengua romaní. La UNESCO hace algunos años proclamó el 5 de noviembre como el Día Internacional para conmemorar esta lengua. Háblenos, por favor, de la lengua del pueblo gitano. Los gitanos tienen la lengua denominada romaní. Es un subgrupo de esas lenguas indoarias como tal, aunque hay que reconocer que con las sucesivas diásporas, los sucesivos movimientos culturales de un lado hacia otro del mundo, esa misma lengua va a tener unas variantes. Esa misma lengua va a sufrir unos procesos de aculturación, esa misma lengua se va a ver enriquecida, diría uno, a partir de los contextos geográficos y culturales los cuales se asientan. En Colombia nosotros vamos a tener una gran diferenciación entre esa lengua hablada por los grupos que están asentados en las zonas que tienen influencia andina y los grupos que están asentados en aquellos pueblos o aquellas ciudades de influencia caribe, por ejemplo. Entonces vamos a tener variables lingüísticas de los grupos de habla romaní que están en Barranquilla o los grupos romaní que van a estar en la zona sur del país. Yo lo identifico un poco con el café. El café es un elemento que tiene unas propiedades organolépticas que agarra olores y sabores de lo que lo está rodeando. El romaní es eso, el romaní como tiene que adaptarse para poder sobrevivir, el gitano también en su lengua logra apropiarse, logra acondicionar elementos del entorno sin perder la esencia. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Profesor Gregorio, háblenos ahora, por favor, de el modelo educativo en el pueblo gitano. Bueno, la educación para el pueblo rom es muy especial, muy diferente a lo que nosotros podríamos plantear que debe ser la educación en el caso occidental, ¿sí? O en el caso de los no gitanos o no romaní. Al niño romaní o al niño gitano se le educa para subsistir, no para sobresalir. Esa es la clave para entender la educación en el contexto de los gitanos. Mientras que para el niño occidental esa educación va a estar enfocada en que
tiene que mostrarse, tiene que recibir reconocimientos, honores, no sé, diplomas, certificados, posgrados, maestrías, doctorados, etcétera. Para las familias tradicionales, estoy hablando familias tradicionales del contexto romaní, ese individuo debe sobrevivir. Para sobrevivir va a necesitar escribir, leer y las operaciones matemáticas básicas. Lo otro lo va a ir aprendiendo con el grupo. ¿Por qué ha sido así? Por la transhumancia, por estarse moviendo constantemente de un lugar a otro, por el hecho de no pertenecer a ninguna cultura como tal. Pero, digamos, los tiempos cambian, los tiempos van abriéndose a entender la multiculturalidad. En el caso de la Constitución del 91, reconoce Colombia como un país pluriétnico y multicultural, y eso va a ser una puerta para que los gitanos puedan acceder a elementos educativos sin perder su identidad, ¿cierto? Sin que haya ese proceso de aculturación, sin que tengan que perder la noción de lo que son, renunciar a lo que son. Y entonces ya el modelo educativo hoy va a ser muy diferente, aunque sigue habiendo familias que mantienen ese concepto. Ya los jóvenes rom luchan porque se les respete su derecho a una educación superior, a tener maestrías, a tener doctorados, y además de eso, lo que me ha parecido muy interesante es que cuando ellos acceden a esa educación superior, ellos no se alejan, o sea, no sienten vergüenza de pertenecer a su grupo, como podría suceder con otros grupos de comunidades étnicas colombianas, que muchos jóvenes entran a la universidad y lo primero que hacen es negar ser indígenas o negar su origen, y en el caso de los gitanos veo con mucha alegría que ellos, cuando están haciendo su carrera, la están haciendo pensando como gitanos, no como occidentales, y pensando a su vez qué es lo que ellos pueden aportar al desarrollo de su propia comunidad. Entonces ellos están pensándose a partir de gitano en derecho, gitano en ciencias políticas, gitano en estudios literarios, gitano en etcétera, etcétera, que además va a ser una devolución social a su comunidad, ¿cierto? Entonces vuelve y juega la idea de pertenencia, vuelve y juega la idea de comunidad. Desde las comunidades indígenas nosotros seguimos luchando mucho para que estos chicos que estudian permanezcan en la universidad primero, y segundo, que al terminar sus estudios hagan esas devoluciones a las comunidades, que hagan sus trabajos en las comunidades, que hagan sus prácticas en las comunidades, y que cuando ya se gradúen no terminen siendo presas del sistema, se acomoden y empiecen a funcionar desde la lógica occidental de la ventaja, sino que van a contribuir a las mismas comunidades. Cuentos gitanos. El sueño. Érase una vez un gitano que martilleaba con ahínco un caldero detrás de un seto, a resguardo del viento. Pasó un conejo y el gitano le tiró el caldero. Justo en ese momento, un cazador disparó al conejo. Este cayó muerto, y los dos entablaron una disputa sobre quién lo había matado. «De acuerdo», dijo el gitano, «si me invitas a cenar a tu casa, veremos cómo lo resolvemos». Fueron a casa del cazador y su mujer preparó una cena estupenda para ambos. Cuando acabaron de cenar, el gitano dijo: «Escucha, ya sé lo que vamos a hacer. En este momento el conejo no es ni tuyo ni mío. Vayámonos a dormir y el conejo será del que tenga el sueño más bello. Y no te preocupes por mí, si me das una manta vieja, dormiré en el suelo, aquí mismo en la cocina, cerca del fuego». Y así lo hicieron. El cazador se fue a dormir al piso de arriba con su mujer y el gitano se acurrucó en el suelo de la cocina. A la mañana siguiente, el cazador bajó y dijo: «Muy bien, podemos empezar. Cuéntame tu sueño». No, primero cuéntame tú el tuyo. Tú eres más importante que yo», dijo el gitano. «Entonces te lo contaré. Esta noche he soñado con una escalera larga, muy larga. Empecé a subir por ella, peldaño a peldaño,
y en un determinado momento los cielos se abrieron y entré en el paraíso. Todo era música, luz y flores. Soy incapaz de describir lo maravilloso que era todo. Era tan bello que no quería regresar. En resumen, un sueño espléndido. ¿Y tú, qué has soñado? Aunque no te lo creas, he tenido el mismo sueño. Te he visto subir por esa larga escalera hasta el cielo. Y como me he figurado que no ibas a querer volver, me he comido el conejo. Escuchábamos un particular cuento gitano, tomado del libro Cuentos Populares Gitanos, editado por la escritora Diane Tong. Este y otros cuentos muestran la astucia y también el imaginario popular de los gitanos, temas que han hecho que en muchas ocasiones los gitanos sean mal vistos y regularmente asociados con la brujería, la hechicería y la estafa. Pero, profesor Gregorio, cuéntenos a qué se deben esos estigmas en relación con el pueblo gitano. Porque esa asociación de los gitanos con la brujería, porque mira, es un pueblo que sigue siendo un pueblo muy digno, es un pueblo que sigue siendo muy autónomo, muy independiente, es un grupo cerrado porque de todas formas no hay la posibilidad de un control político, no hay una posibilidad de un control social sobre el gitano. La misma transhumancia lo lleva a que no pertenece a ningún grupo como tal, o sea, son gitanos, ¿sí? Y como tal, ningún gobierno, ningún pueblo puede adjudicarse el control de la población gitana, tienen sus leyes, tienen sus formas de relación sociales, construyen sus propias estructuras familiares, construyen su propio elemento multicultural desde la religiosidad y desde lo simbólico. Entonces, todo eso los convierte en unos momentos históricos, sobre todo confrontándose con ese cristianismo, en unos parias y en seres de los que se puede sospechar, ¿cierto? Se puede sospechar porque nunca saben el Tribunal de la Inquisición o las autoridades, nunca van a saber qué están haciendo, cómo lo hacen, qué logran. Y ellos mismos han contribuido también a construir una especie de imagen, un metarrelato de quiénes son ellos mismos. Entonces, que las mujeres leen la mano, que leen las cartas, que interpretan el futuro, que saben, una serie de rituales para atraer el amor, para atraer la fortuna. Yo me acuerdo caminar por Junín en mi infancia con mis padres y había unas mujeres muy, muy hermosas paradas en Junín que llamaban a los hombres y a las damas para leerles la mano, ¿cierto? Y eso era una cosa rarísima, ver estas mujeres ahí los domingos en Junín, ¿cierto? Y casi que lo cogían a uno de la mano rapidito y pasaban por el lado de las gitanas, pero eran parte de ese atractivo que tenía el centro de la ciudad. Todavía en la década de los 80 estaba esa idea de que el gitano podía ser un personaje cargado de misterio, de elementos mágicos como tal. El gran imaginario del cine sigue manejando la figura del gitano, conociendo de maldiciones o conociendo de bebedizos o de pócimas o influyendo sobre el futuro. Por ejemplo, una de las películas de terror que en su momento se volvió un clásico fue Arrástrame al infierno, donde una joven, no sé, comete un insulto a una mujer, a una anciana gitana, y la gitana le lanza una maldición. Es una película que contribuyó también a mantener en el imaginario la idea del gitano alrededor de la brujería o del gitano con una serie de poderes para el bien o para el mal. De hecho, cambió el concepto en las representaciones hollywoodenses y en las representaciones de la cultura popular de la bruja con el caldero, la verruga y la escoba y el gato, a una mujer bella, misteriosa, con una pañoleta, con unos grandes aretes, con una gran cabellera, con una bola de cristal y un gato.
el gato no desaparece, el gato. Entonces, antes era la bruja y el gato y luego fue la gitana y el gato. Entonces, sí, seguimos construyendo ese gran imaginario de qué son los gitanos y qué son las gitanas. Programas de televisión como Mi Gran Boda Gitana han contribuido a mantener también esa idea del gitano prácticamente como un ser indomable, un ser salvaje, un ser que no ha entrado en la civilización y que está fuera del tiempo. Bueno, se me olvidaba la otra parte, ¿no? Ese mismo programa, Mi Gran Boda Gitana, que fue todo un éxito y se sigue pasando por uno de los canales internacionales, tuvo mucho rating y en ese programa había casi que una representación negativa de las familias gitanas como extravagantes, eh, como gente problemática, violenta, excesivamente agresiva, y sin decirlo, el programa lo mostraba de alguna manera dados a la estafa y al robo, ¿cierto? Pero eso se va a construir también. Hitler usó en su programa de exterminio, porque los gitanos también fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de los gitanos como estafadores y como delincuentes, y el solo hecho de decir que los gitanos roban niños, que los gitanos esto, lo otro, pues va a contribuir mucho a tenerlos como eso, como estafadores y personas en las que poco se puede confiar, cuando es todo lo contrario, ¿no? Son personas que han participado mucho del desarrollo de la sociedad, que tienen un acervo cultural único y que su lengua, su música, sus tradiciones, su forma de pensar el mundo como comunidad serían un aporte tremendo para la historia de las naciones. Érase una vez una gitana que tenía 10 hijos y su marido estaba metido en la cárcel. Ella no sabía cómo darles de comer, no encontraba forma. Así es que un día decidió coger al más pequeño de sus hijos, a un bebé, y se fue a hablar con los jueces. Por favor, grandes señores, por favor, sacar a mi maridico de la cárcel, que no tengo para darle yo de comer a mis hijos, por favor. Los jueces, riéndose un poco y creyéndose más listos que nadie, le dijeron: muy bien, gitana, en cuanto me digas una adivinanza de la cual yo no sepa la respuesta, entonces dejaré libre a tu marido. La gitana pensó y pensó, pero no encontró ninguna adivinanza de la cual el juez no supiera la respuesta. Es que era muy listo y muy sabio. Así es que volvió por donde vino. Ya en el camino de vuelta el niño quería comer. Así es que la gitana se sentó al lado del río y le dio de mamar. Mientras que el niño mamaba, ella sacó un cachito de pan que tenía en el bolsillo y empezó a comer también. Las miguitas que caían llegaban hasta el río y así los peces subían a comerse las migas. También los pajaritos bajaban al ver el pan y la gitana, que tenía buen corazón, les daba cachitos pequeñitos para que se los pudieran comer también. Y mirando toda aquella escena, se dio cuenta de que tenía la adivinanza para el juez. Así es que, cuando hubo terminado de comer el bebé, volvieron al juzgado. Señor, ¿qué es? Que cuando come, también como de mí. También comen debajo de mí. También comen encima de mí. ¿Quién soy? El juez miró, pensó, dio vueltas a la cabeza, pero no halló respuesta. ¿Cuál es la respuesta, gitana? Pues verá, soy yo. Me senté al lado del río y le di de mamar a mi hijo, con lo cual él comía de mí. Las migas caían al río y los peces comían debajo de mí. Los pajaritos bajaron a comer y comían encima de mí. Así es que la respuesta, señor juez, soy yo. El juez cabizbajo no tuvo más remedio
que soltar a su marido. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con uno de los audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también al profesor Gregorio Enríquez por compartir con nosotros sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.